Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo CNN Tiempo. Ha llegado el jueves, se acerca un fin de semana y viene con novedades meteorológicas. Nuestro compromiso es actualizar el pronóstico en todo el territorio, no solo mañana, sino también sábado y domingo, para que puedan planificarse en los días más esperados de la semana. Comenzamos el programa, bienvenidos. Bueno, y a propósito de algo que hemos venido conversando durante las últimas semanas, quiero invitarlos a esta hora a la conversación de la noche, que tiene que ver con la inminente llegada del fenómeno del Niño. Son varios los expertos que han conversado con nuestro programa que le agregan un apelativo adicional, Niño Godzilla, como estuvo presente hace algunos años en nuestro país. Ustedes recordarán las consecuencias. Y ustedes saben también que el territorio nacional es de montañas, es de quebradas, y cuando viene el invierno hay un concepto que se repite bastante: sistemas frontales con isoterma cero, con ruido atmosférico y consecuencias que también hemos conocido. Queremos hacer una proyección desde la vereda de la geología para saber cuál es el nivel de preocupación y preparación que se está llevando a cabo a propósito de la inminente llegada del invierno con fenómeno del Niño. Y para ello vamos a conectar con nuestra invitada de esta noche, que vuelve a la familia CNN Tiempo, la geóloga de la Universidad Católica del Norte, académica, Francisca Roldán. Te agradezco la comunicación en esta noche de jueves, Francisca. Bienvenida, ¿cómo has estado? Muchas gracias, bueno, por la bienvenida. Muy bueno estar de vuelta, sobre todo para hablar de estos temas que son tan contingentes y de lo que se nos viene próximamente. Claro que sí, estábamos hablando de la inminente llegada del fenómeno del Niño, Francisca Roldán, y con ello una proyección que se hace mucho más palpable de eventuales precipitaciones intensas. Desde la vereda de la geología, ¿existe una mayor preocupación ante este pronóstico de la llegada del fenómeno del Niño? ¿Cómo están observando lo que hemos podido proyectar en los últimos capítulos, en las últimas semanas? Sí, bueno, muy buena pregunta. Y respondiendo rápidamente, sí, estamos bastante preocupados en el sentido de los geólogos que nos dedicamos al análisis de este tipo de amenazas, amenazas hidrometeorológicas a todo esto, porque básicamente nuestro territorio es muy extenso, es muy variable en el sentido geológico, geomorfológico y también, por supuesto, climático, antropogénico, el uso del suelo, etcétera, por lo cual a veces se nos escapa un poco de control. Y nosotros, si bien hemos estado intensificando el tema de los análisis, son tantas las cuencas, tantas quebradas, que a veces se nos escapan. Y algo que sí que nos preocupa es que muchas veces, y lo hemos hablado en otros capítulos con ustedes, es que si bien nosotros intentamos o hacemos análisis, los realizamos, muchas veces estos no llegan a las entidades públicas, por lo cual se corta la cadena de comunicación y por lo cual esta información que es tan relevante como, por ejemplo, Mm. conocer la respuesta a una cuenca, las entidades no la conocen finalmente. Claro, Francisca, y en ese sentido, ¿qué zonas de nuestro país despiertan una mayor preocupación? Sí, a ver, nuestro país está caracterizado por ser montañoso, por lo Sí. cual todo lo que son las zonas de montaña presentan una alta susceptibilidad al desarrollo de estas remociones en masa e inundaciones también, ¿ya? Eh, Ahora, hablando en temas de cuál me interesa más, porque todas se pueden activar, cualquier cuenca se podría activar con una lluvia intensa o de larga duración, que la gente también lo sepa, son las zonas, por supuesto, que tienen una densidad de población que esté muy cerca, ¿ya? Es decir, que estén expuestas a estas amenazas y por lo cual presenten una alta susceptibilidad a que este tipo de amenazas se pueda desarrollar cerca de su zona de urbanización y por lo cual tengan una alta probabilidad de tener daño finalmente ante posibles lluvias que podamos tener. Pero ¿en qué zonas del país pondrías un Ahora, foco de atención particular para aterrizar la sí, respuesta? justo iba, claro, Dale. justo iba a eso. Mira, Piedemonte de Santiago, por supuesto, y todo lo que son las zonas internas también, de lo que son las zonas cordilleranas, por ejemplo, todo lo que es Loanettea, ya hacia adentro, Cajón del Maipo, por supuesto, y todo lo que rondea, todo lo que son las comunas que están aledañas a lo que son, por ejemplo, el río Maipo, el río Mapocho, y que son varias comunas, Mm. ¿ya? Por lo cual, las zonas urbanas de interés no es solo una, son muchas comunas. Por lo cual también, y si hablamos de otras regiones, también ya lo hemos visto en otras ocasiones, otros eventos de inundación, como lo que tuvimos también en 2023, ¿ya? El Maule, el Biobío, tú bien lo cubriste, José, y te podrías también acordar, por lo cual no es una sola, son varias zonas de nuestro país que estamos en total alerta y por lo cual
no es solo una entidad pública de emergencia que se tiene que hacer cargo de esto o estar preocupada en estos momentos, sino son varias regiones. ¿Ah? Claro, y en ese sentido uno podría concluir a priori, Francisca, que independiente de la cantidad de agua, que sabemos es un factor importante a la hora de generar una situación de emergencia, lo que uno podría concluir a priori es que lo que está pesando más en una historia de estas características es la intervención humana, la poca planificación y la poca prevención, exceso de basura, construcción de complejos inmobiliarios o incluso asentamientos no regularizados en zonas que son de potencial peligro. Son varios los factores humanos detrás de una emergencia potencial. Sí, a ver, por eso también hablamos no de desastres naturales, Mm, hablamos de desastres socionaturales, exacto. porque si bien la lluvia es un fenómeno natural, la respuesta del terreno tiene que ver con la propia decisión del ser humano de cómo utiliza el suelo y también cómo lo controla, ¿ya? Y ahí entra, claro, la decisión del ser humano y tú bien lo dijiste, o sea, estamos hablando de zonas de campamento que están ubicadas incluso en otras ciudades al interior de las cuencas, ¿ya? Mm, Ya bien saben la mayoría de los que viven en Santiago que tuvimos el evento de 1993 de Macul. Y ahora que tenemos en la parte baja de esa cuenca, tenemos un campamento, que es la Toma Dignidad. Entonces, son varios los factores y también quería resaltar, y ya también lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, que vemos cómo pasan los años, hay inundaciones, hay lluvia, y aún así no se toma conciencia de lo que es el plan regulador comunal. Si bien hemos avanzado en otras etapas, como por ejemplo ya la nueva ley de Senapred, ya que es la 21.364, eh, los planes reguladores también están en juego respecto a esto, porque simplemente les indican a la gente dónde pueden habitar, ya formalmente, y esto no está actualizado. De hecho, el más reciente ronda más o menos el 2010. Algunos tienen una mira, actualización un poco más, pero la mayoría, yo te diría un 80%, está rondando en 1997, la última actualización, por ahí por el 2000, ¿ya? O sea, estamos lejos de poder entender nuestro territorio y qué zonas pueden ser propensas actualmente y cuáles son aptas realmente para la urbanización. ¿no? Y el territorio ha cambiado considerablemente, el número de personas que viven en el territorio también ha aumentado exponencialmente desde el 97, por ejemplo, a la fecha. Uno de los temas que yo me acuerdo nosotros conversábamos siempre en el programa, Francisca, era la coordinación o la suficiente escucha de la comunidad académica desde la vereda de la autoridad. ¿Ha mejorado dicha coordinación? ¿Ha mejorado la comunicación entre ustedes, los académicos y los tomadores de decisión? Eh, en ocasiones sí, en ocasiones no, pero en general, José, yo voy a ser bien sincera, lo que menos queremos es engañar a la gente, por supuesto. Es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil la comunicación entre la comunidad científica y las entidades, ¿ya? Nosotros ahora actualmente, y lo quiero contar como una buena noticia, hemos avanzado en cuanto a lo que son proyectos, pero en el norte del país, en Antofagasta, con Senapred principalmente, lo cual es un tremendo paso. Y también se unieron otras entidades, pero ahora con el cambio de mando, todo vuelve a su inicio. Entonces, si bien estos procesos son muy lentos, a veces son tan lentos que ni siquiera alcanza el proceso de un solo mando y volvemos a reiniciar, por lo cual actualmente los procesos que tenemos o los proyectos a futuro con las entidades públicas son bastante lentos, ¿ya? Y no están a tiempo para poder contrastar con la urgencia que tenemos hoy en día y, por supuesto, la multiamenaza que tenemos como característica de nuestro gran territorio que es Chile, finalmente. Claro, hay políticas que son de Estado y nosotros siempre lo decimos en el programa, no deben mirar color político, independiente si el gobierno es de izquierda, de centro, de derecha o del Exactamente. apelativo político que le quieran poner, porque en verdad los partidos políticos usan diferentes etiquetas para definirse. Más allá de eso, hay políticas públicas o políticas de Estados que deben tener una continuidad en los años, si no, no se avanza. Y por ejemplo, cuando hablamos de prevención, tiene que ver precisamente con eso. Yo te quisiera hacer una pregunta pensando en las nuevas autoridades que asumieron el 11 de marzo de este año el gobierno del presidente José Antonio Kast. Si tú pudieras pedir una medida prioritaria de emergencia a propósito del apelativo que se pone la actual administración antes de que comience el mes de junio, para prevenir en lo posible consecuencias catastróficas producidas por sistemas frontales intensos, por ejemplo, ¿cuál es esa medida? Me voy a tomar la confianza, José, de darte dos, ¿ya? Son dos fundamentales.
Primero, necesito que las entidades vayan a terreno. No se saca nada con leer documentos que indiquen zonas propensas ya al impacto, si no se conoce realmente cómo está funcionando y cómo está actualmente. ¿Ya? Y dos, necesito que esa información que se tiene, que es poca, ¿ya? Por ejemplo, los planes de evacuación, la información que se tiene también o el conocimiento que se tiene con el probable fenómeno del niño que se aproxima, pueda bajar a la comunidad, ¿ya? Ahora tenemos una red de comunicación tanto de, por ejemplo, de Instagram, de Facebook, de redes sociales X, ¿ya? Que nos permiten también comunicarnos más fácilmente con la gente, pero también la parte en terreno, capacitaciones en terreno a la comunidad, son fundamentales, ¿ya? Y pasan los años, y yo creo que esa parte que es tan fundamental está ausente, ¿ya? Me he topado con muchas personas que ni siquiera saben que tenemos un sistema de alerta temprana meteorológica. ¿Ya? Tampoco saben, por ejemplo, que en muchas ciudades, y a todo esto es más o menos un 30% de todas las regiones de Chile que cuenta con un plan de evacuación para distintas amenazas. Estoy hablando de 30% de planes de evacuación para remociones en masa, que son inundaciones y, bueno, principalmente aluviones, ¿ya? Por lo cual estamos en un déficit, pero las herramientas que tenemos hay que bajarlas a la comunidad. Entonces, por lo cual yo diría esas dos cosas, que por favor vayan a terreno y convivan también con la propia comunidad. Por supuesto, y siempre lo decimos con el afán de ser más preventivos que reactivos. Nadie quiere Por ver supuesto. inundaciones en ciudades, en campos, en localidades enteras como ha pasado en años anteriores, que significa que personas pierden sus casas, pierden todos los bienes que han conseguido con tanto esfuerzo y por tantos años. Y a nivel ciudadano, Francisca, ¿algún consejo, alguna señal? Tú eres experta en aluviones, hemos salido a terreno contigo, hemos estado en diferentes lugares monitoreando, por ejemplo, la planificación territorial. ¿Qué le dirías a vecinos y vecinas, por ejemplo, y nombro localidades por decir algunas, tú puedes mencionar otras, del Cajón del Maipo, tú hablabas del sector de Lo Barnechea en la región metropolitana, también hemos conversado sobre lo que se vive en la región de Antofagasta, etcétera? ¿Alguna señal, algún sonido que, por ejemplo, pueda anticipar con el tiempo suficiente a la ciudadanía para que hagan una evacuación ante un eventual, un inminente aluvión o activación de quebrada? ¿A qué estar atento? Más allá de las medidas que tome la autoridad, que son súper necesarias y son las más importantes. Claramente, no quiero quitarle peso a aquello. Pero alguna señal a nivel ciudadano que nos puedas entregar, algún consejo. Sí, a ver, yo creo que y quiero que la gente ya se interiorice en cuanto al lugar donde están viviendo, ¿ya? Si, por ejemplo, tú vives cerca de lo que es el piedemonte o en zonas de montaña, que no es ¿Sí? difícil de darse cuenta, ¿ya? Y tienes que estar más pendiente de lo que son los sistemas de alerta temprana. ¿Y aquí voy con eso? El pronóstico del tiempo, estamos en CNN Tiempo, entonces, por lo cual es tremendamente importante que estas personas estén en constante monitoreo, porque hay un montón de avisos. ¿Y por qué doy énfasis más en eso que en el sonido mismo? ¿Ya? Porque estos aluviones están más o menos cuantificados que pueden alcanzar fácilmente unos 30 kilómetros por hora o incluso más rápido. Son muy rápidos en su desarrollo y también en su desplazamiento. Por lo cual, si tú ya sientes el sonido, yo te diría que ya es tarde. Por lo cual, acá yo insisto que tenemos que sí o sí ser preventivos, porque a la hora de ya estar en el mismo fenómeno y estar en el lugar que tiene altas probabilidades de impacto, estaríamos muy tarde para poder evacuar, ¿ya? Por lo cual, Mira, insisto, haría énfasis en los pronósticos. No solamente lo tenemos en la televisión, también lo tenemos en YouTube, ¿no? obvio. Ya con O su sea, un propio sistema canal frontal ahí de con CNN. isoterma cero alta ya es la primera señal. Por supuesto, Ok. por supuesto, y aparte que los modelos existentes actualmente pronostican una intensidad aproximada y una precipitación acumulada aproximada y en cuántas horas, ¿ya? Por lo cual es un avance tremendo, es una herramienta tremendamente útil que tenemos que utilizarla adecuadamente y prontamente, por supuesto, antes de que las lluvias ya Obvio. empiecen a desarrollarse intensamente. Claro, es bien impresionante las huellas que dejan en los cerros, en las montañas, los aluviones. Tú una vez en el Cajón del Maipo me mostraste en terreno los vestigios de aluviones que habían pasado un montón de años atrás, pero que quedan marcados ahí en los cerros. En una imagen de apoyo que estábamos revisando se podía notar aquello. Fran Roldán, como siempre un gusto. Te quiero hacer la última pregunta porque estamos en el tiempo. ¿El sistema de alerta que tenemos hoy día en nuestro país te parece suficiente? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos?
de que ese sistema se vuelva aún más específico, con cantidad de minutos para llevar adelante las evacuaciones preventivas? ¿O qué factor le agregarías para que sea aún más particularizado? Sí, bueno, me parece muy pertinente porque son las herramientas que tenemos hoy en día, son las mejores que podríamos conseguir. A ver, muchos hablan de lo que son los modelos de radar, pero en nuestro territorio que es montañoso no lo permite, por lo cual estaríamos lejos de una precisión. Yo creo que el paso siguiente son varias cosas. Primero, bueno, tener las horas de mitigación que tenemos limpias, ya, esa Mm, es una. Y también respecto a lo que son los sistemas de aviso temprano, me gustaría que ya avanzáramos a un sistema físico, ¿ya? Eso es súper importante porque una cosa es el evento meteorológico en sí, que puede ir variando territorialmente, y eso quiero que la gente lo entienda. Una lluvia puede ser muy intensa en una quebrada y en la que está al lado no, ¿ya? Por lo cual tienen respuestas muy distintas. Lo que se podría hacer es ir midiendo esto in situ y por lo cual estos sensores pueden detectar incluso el movimiento o sonidos que son muy, muy leves y claro, que no poder los anticiparnos ante un percibimos nosotros eventual así como movimiento así. de tierra. Claro. Exactamente, o sea, Mm. medir el fenómeno físico en quebradas que son fundamentales y para eso hay que seleccionarlas. Y Y, para hay- eso se requieren estudios. y tecnología, me imagino, los últimos avances. Por supuesto, pero Chile puede, Chile tiene las herramientas para poder desarrollarlo. Bien, Completamente seguro, solamente que falta el apoyo y falta, por supuesto, la conexión con las entidades. bien. Francisca Roldán, geóloga de la Universidad Católica del Norte. Has iniciado, nos contabas fuera de micrófono, este camino como académica en la universidad, bueno, hace ya bastante tiempo, pero te quiero agradecer la conexión en esta noche de CNN Tiempo. Siempre como lo hemos hablado, pues Francisca, con el objetivo de ser preventivos y no tan reactivos en torno a eventos que todo indica van a suceder durante los próximos meses, y además la experiencia ha demostrado que el fenómeno del Niño impacta con más fuerza el centro y el centro sur de nuestro país. Así es que ojo con eso, todos podemos empezar a aumentar desde ya nuestra capacidad preventiva, pero siempre la mayor responsabilidad la tienen las autoridades y las medidas que toman. Gracias, Francisca Por Roldán, que supuesto. tengas una buena noche. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima, gracias.